¿Qué tal? Buenos días. El presidente Sánchez Serén continúa en el espíritu de los 25 años de los acuerdos de paz. Arena está renuente. Vamos a hablar de los acuerdos de prosperidad. ¿Cómo lucirían? De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta mañana. Nos acompaña Giovanni Galeas, él es el editor del periódico El Salvador Times en la sección de política. También nos acompaña Aldo Álvarez, él es abogado, analista político y también columnista del periódico El Mundo. Caballeros, bienvenidos a República. Gracias. Buenos días. Bueno, el presidente Sánchez Serén expresó que los acuerdos de nación deben involucrar a todos los actores sociales, por lo que el partido de oposición no puede hacerse a un lado. Antes de comenzar esta discusión, quiero que escuchemos precisamente algo de lo último que ha dicho el presidente en torno a este tema. Escuchemos. Le digo a los señores medios de comunicación que le vayan a decir a Arena que tiene que regresar a la mesa de diálogo. No es posible que se haya retirado de la mesa de diálogo. Tiene que estar en esa negociación, tiene que estar en ese diálogo, que es posible que nos podemos unir por el bien del país. Bueno, quiero añadir un par de ideas a esto y qué bueno que estás aquí, Giovanni, porque de repente y tú y Aldo pueden arrojar luz sobre este tema. Yo entiendo que se quiere hacer una especie de símil con los acuerdos de paz hace 25 años, pero hace 25 años llegamos a una coyuntura, digamos, un estado crítico de la crisis, es decir, internacionalmente se caía la Unión Soviética y cualquier tipo de apoyo logístico o monetario que se le pudiese haber dado o político que se le hubiera podido dar al frente. Los estadounidenses ya estaban en el carril de hacer la paz, estaban reduciendo también en la cantidad de dinero que se le entregaba al ejército. Militarmente había un empate, ni el ejército había derrotado al frente, ni el frente había logrado la insurrección, ¿verdad? La ofensiva hasta el tope. Por el otro lado teníamos al pueblo salvadoreño expresándose en las urnas y eso es básicamente refrendar de que querías que la situación política en este país se resolviera por la discusión de las ideas y no por los fusiles. Pero hay algo que ambos querían entonces en ese contexto, en ese estado crítico, y es la paz. En este momento todos dicen queremos un país próspero, pero ¿están realmente los actores que deberían llegar a ese acuerdo para a tener un país próspero en un estado crítico de la crisis? Es decir, ¿lo perciben ellos así? Veamos algunos datos. Los muertos en este país los ponen los pobres en la zona oriental de esta capital. Los pobres son los que emigran. El aparato político y las personas que trabajan y viven del aparato político no tienen crisis. Tienen buenos vehículos, tienen buenos seguros médicos. Dentro del actual modelo económico, los patrocinadores principales del Partido Arena, los principales grupos comerciales o empresariales en este país siguen haciendo dinero mientras sigamos recibiendo 4.000 millones de dólares producto del trabajo de nuestros hermanos lejanos. Entonces, ¿cuál es el estado crítico en este momento como para que realmente te sentes y negocies para llegar a unos acuerdos de prosperidad cuando todos miran que podrían llegar ahí quizá solos, solamente ganando elecciones y logrando correlaciones en la Asamblea? Giovanni. Bueno, yo creo que hay una inminente profundización de la crisis. Yo sí creo que la crisis es la palabra que define la realidad nacional desde hace bastantes años. Pero estamos llegando a un momento que puede ser terminal de la crisis. Y yo no soy apocalíptico, pero ni soy pesimista profesional, pues al contrario, yo soy bien optimista, pero hay una realidad enfrente que se llama Trump. Trump tiene que ver en esto, en el posible desenlace terminal de una crisis, no solo de El Salvador, sino de Centroamérica y particularmente del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, por la amenaza de cerrar la frontera, ¿verdad? Lo que impide el paso de inmigrantes nuestros para allá. Eso es una bomba demográfica, evidentemente. Nosotros estamos saturados aquí, 6.5 millones, Honduras 9, Guatemala 16 millones, países pequeños. Bueno, cierra la frontera y expulsión masiva, eso es la amenaza. Pero esa, más que una amenaza, fue una oferta de campaña que él hizo, una oferta que fue comprada por los estadounidenses que lo convirtieron en presidente. Ese señor está cumpliendo sus promesas, no realizando amenazas. Bueno, pero al grabar las remesas también, ¿verdad?
ese negocio de los salvadoreños, donde los pobres salvaron a los pobres o están salvando a los pobres enviando una cantidad de dinero prácticamente equivalente al presupuesto nacional, al grabar las amenazas, al expulsar gente, al mandarnos la criminalidad de compatriotas que están allá, que son altamente peligrosos, es decir, los asociados a pandillas, ¿qué le espera a este país? ¿Qué nos espera? La última vez que hubo un regreso de inmigrantes masivo fue en 1969, cuando el tema con Honduras, y hay quien cree que la guerra civil salvadoreña no fue desatada en realidad por la falta de democracia y por la pobreza, sino por el problema demográfico que provocó ese regreso masivo de más o menos 300.000 salvadoreños. No. ¿Cómo puede soportar las economías salvadoreñas? Estos países ya son inviables, separados. En realidad Centroamérica solo es viable como unidad, ¿verdad? Como países hemos demostrado ser inviables, pero ¿cómo vamos a soportar un regreso masivo de inmigrantes que nos quiebren el ingreso mayor que tenemos, que son las remesas, al grabarlas, al deportar salvadoreños? Yo no sé cómo lo vamos a hacer, yo no tengo respuesta para esto. Tenemos una clase política altamente desprestigiada, haciendo algo, con esto quiero cerrar, haciendo algo que nos llamaba la atención sobre el punto el doctor Álvaro Artiga la última vez que estuvimos acá, donde decía, sí, el diálogo es necesario, pero el diálogo se tiene que dar entre los representantes elegidos por el pueblo allá en el Parlamento. Esas mesas en casa presidencial no sirven de nada, no han dado resultados nebulosos, empantanados, eso es como bailar el tango, un pasito para adelante, un pasito para atrás, María, como dice la otra canción, pero no ha pasado nada. El diálogo efectivo, en términos políticos, debe darse en el Parlamento, ahí es donde están los representantes del pueblo, que deben discutir, dialogar y pactar, ahí, pero no en mesas escondidas allá. Por ejemplo, ¿qué tiene que andar resolviendo los problemas del país? Y hablando de temas tan delicados como la política fiscal, una mesa donde está el presidente de Arena, por ejemplo. ¿Qué pinta ese señor ahí? ¿Qué pinta ese señor? El secretario general del FMI. No, allá en el Parlamento es donde deben de discutir. La última vez que se eligió una sala de lo constitucional, que fue en lo oscurito, fue ahí en Capres, en esas mesas. Ahí no se debe hacer eso se debe hacer en el Parlamento. Entonces empezamos mal. Otra cosa es el diálogo político más general, como una cuestión de nación, ¿verdad? Que puede convocar a todos los partidos, a todas las fuerzas vivas del país, a los empresarios, a todos los sectores. Esto es correcto. Pero yo no estoy viendo ese espíritu. Creo que eso es retórica, pura retórica, porque los gestos, en la realidad, lo que hay son más polarización. Unos se levantan, los otros les dicen, les gritan, unos son... Estamos en el viejo cuento de escuadroneros y piricuacos y ahí no salimos. Ok, ahora, Aldo, entonces rescató dos ideas, sumándolas a las que ya expuse al inicio del show, y es la siguiente. Para Giovanni entiendo entonces que habría un factor que de repente podría ser el que genere la crisis para los actores que personalmente no percibo están en crisis. Es decir, los actores que van a tomar la decisión y que se sentarían en la mesa, que no percibo que tienen crisis, y es el factor Trump. Decirles, mire, yo me voy a poner estricto en temas migratorios y muchos de sus compatriotas, desafortunadamente y muy deliberado de mi parte, van a regresar a su país. Bajo las actuales condiciones que ustedes tienen allá, ese modelo económico que no genera la suficiente cantidad de empleos, ni bien pagados, ustedes van a tener muchísimos más problemas de los que tienen. Por otro lado, mientras el dinero no les abunde porque se lo siguen robando, tampoco va a ser un país viable. Por lo tanto, vamos a tener que empujar por la reforma o profundizar la reforma anticorrupción. Es decir, hacer que las instituciones actuales funcionen. Entre ellas, quizás la última, la Corte de Cuentas. Bueno, la verdad es que, volviendo a tu pregunta inicial, cuando tú hablas de crisis, y ya lo habíamos platicado en otra ocasión, uno se pregunta, ¿crisis de quién? ¿Quién está en crisis, verdad? Porque parece ser que la clase política no está en crisis. No puedo pensar que está en crisis cuando viven como las minorías de este país. Las que están en crisis son las grandes mayorías, que todavía viven empobrecidas, que no tienen acceso a servicios básicos en forma plena, que no tienen acceso a empleos bien remunerados, que sufren la violencia diaria porque la tienen enfrente y que pues se ven obligados a marcharse a otro lado, principalmente a los Estados Unidos. ¿Quién está en crisis? Pero también hacías una pregunta, la visión de prosperidad.
cuando decimos, bueno, y yo infería de tu pregunta, que como que hubiera una especie de acuerdo tácito de prosperidad del país. Sí, es probable. Creo que todas las fuerzas políticas, incluyendo las dos grandes máquinas electorales, me permito llamarles así porque para mí esos son máquinas electorales, creo que sí tienen, tácitamente están de acuerdo en que debe haber prosperidad, pero ¿a qué le llama prosperidad uno y a qué le llama prosperidad el otro? Yo creo que tienen una visión diferente de prosperidad. Pero en lo que yo veo es que cuando, por ejemplo, el presidente de la República convoca públicamente al partido Arena, que es el principal partido de oposición que debería actuar como oposición, ¿verdad? Oposición racional, constructiva y de cara al país, y no con la forma como lo está haciendo. Creo que no saben administrar sus problemas internos y eso se ve proyectado en su actuar político público, y por esa razón creo que tienen discursos a veces hasta contradictorios entre ellos, y por esa razón actúan como actúan, y que obviamente uno ya no mira discurso político en ellos, lo que mira es nada más retórica negativa y por supuesto salir corriendo cada vez que pueden a la sala de lo constitucional para poder de alguna manera dar muestra de control del poder público. Cuando en realidad, y eso da la impresión, ¿no?, de que la sala pudiera estar alineada con la derecha, lo hemos dicho varias veces, cuando no es así, pero esa impresión da. No tienen discurso político. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de prosperidad que tiene, por ejemplo, el principal partido de oposición? Hombre, yo lo que veo es que la visión de prosperidad que ellos tienen es lograr regresar al control del Ejecutivo. Y lograr regresar al control del Ejecutivo para seguir haciendo básicamente lo mismo que hacían antes. Desde el Ejecutivo poder privilegiar los intereses económicos de aquellos que financian económicamente el partido. Imagínate si no tienen un gran problema entre ellos de identidad serio y profundo, que no se pueden poner de acuerdo si son liberales y conservadores. Uno escucha a unos que dicen que se declaran liberales y otros se declaran conservadores. Hombre, en la teoría política, cualquiera que sepa un poquito de teoría política, sabe que entre esas dos posiciones hay una diferencia radical. Bueno, tan radical como la que hay entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en los Estados Unidos, por ejemplo, adentro del mismo partido de Arena. Entonces, si no tienen definición ideológica, ¿qué es lo que lo guía? Intereses. ¿Cuáles intereses? ¿Los de quién? Y obviamente que yo estoy viendo que los intereses de quienes lo financian. Entonces, la visión de prosperidad que uno mira es una visión diferente. ¿Cuál es la visión de prosperidad que uno mira, por ejemplo, en el partido, en el gobierno? ¿Cuál es la visión de prosperidad que uno mira? Poder por poder, continuar en la administración del poder por poder, sin visión política de futuro, sin visión de Estado, o sea, sin visión de hacia dónde va y qué rumbo debe tomar este país. ¿Por qué no convoca el presidente de la República, en vez de estar convocando al partido Arena que vaya a sentarse a mesas en casa presidencial? ¿Por qué no convoca, por ejemplo, a toda la sociedad civil organizada, a todas las fuerzas vivas del país, para que nos sentemos a diagramar las bases de un gran pacto de nación, a donde sentemos los fundamentos del desarrollo económico de este país hacia el futuro? El presidente, hoy el presidente debería estar ahora más preocupado, hoy que más que nunca, por lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya mencionó Giovanni, porque esa incertidumbre que se viene, que no sabemos cómo va a terminar esta historia, ¿eh? Uno entiende que este país, la válvula de escape de este país, por la cual no se ha, digamos, se ha consumido a sí mismo, ha sido la inmigración históricamente, ya sea en un tiempo hacia Centroamérica, Honduras, en otro tiempo hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si esa válvula de escape se corta, esa válvula de escape se tapa? O sea, esas son cosas inciertas. Eso debería tener preocupado lo suficientemente al gobierno y a todas las fuerzas de este país como para empezar a sentar las bases del desarrollo, empezando a pensar que se debe de prescindir en el futuro de las remesas, porque no sabemos cómo va a terminar eso. Ok, ahora ya se une a nosotros Marvin Aguilar, él es antropólogo cultural, también catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Marvin, una vez más, te replanteo la pregunta porque me parece muy importante, es decir, si esa prosperidad a la que quieren llegar a ambos partidos, si le llaman de la misma manera, pasa por el control del Estado, esto se logra a través de elecciones y las elecciones de alguna manera refrendan mi programa político, pero también mi programa económico. Entonces, no veo necesidad yo para que tengas que negociar. O sea, vas a negociar con los votantes, es decir, persuadirlos a ellos para que voten por ti. Marvin
Giovanni, debo decir, introducía un tema, el factor Trump, de decirles, miren, si ustedes no negocian entre ustedes esa cantidad de gente que podría llegarles, le va a ser inviable el país porque su modelo económico es inviable y ya nos lo dijeron, ¿verdad? Y por otro lado, si ustedes se siguen robando el dinero, despilfarrando el dinero en el Estado, también no les va a alcanzar y por lo tanto la gente se va a seguir yendo. Entonces tenemos que profundizar la reforma anticorrupción. Eso es el único factor que es externo que yo miro que podría obligar a los actores nacionales, tomadores de decisión, a que realmente se sienten a negociar, que implica conceder y que implica pedir, y eso puede ser doloroso. Pero si quitas ese factor, o sea, no le veo yo, realmente soy muy escéptico en cuanto a que se sienten realmente de parte de ellos a tomar decisiones con visión de país. Bueno, hay una cuestión en esto, por ejemplo, a mí me llama la atención como voceros de la ASI están diciendo que el hecho que Trump se haya salido del TPP, eso nos va a beneficiar a nosotros. Cuando realmente el discurso de Trump es vamos a comprar lo producido en Estados Unidos y hecho por estadounidenses. Su idea es reindustrializar Estados Unidos. Lo que pasa que no se ha fijado en nosotros aún, porque lo que exportamos es pupusas y pan dulce, ¿no? Y eso no quiere decir que va a comprar todo lo que se cose en El Salvador, entonces vamos a hacer el gran negocio. Eso lo menciono porque parece ser que las élites no están viendo bien la foto. O sea, el caso de México con el canciller que es amigo del yerno de Trump y que cada vez que ellos intentan acercarse a Trump, Trump les da por la cara, ¿verdad? Es el ejemplo que va a suceder con Centroamérica. El ex embajador guatemalteco en Washington, Jorge Ligorría, se reunió con Trump y un grupo de consultores y ahí al parecer le dijeron, mire, en el Triángulo Norte lo que hay que hacer es combatir la corrupción de las élites y fortalecer la justicia. Entonces Trump tiene claro eso. ¿Qué puede, en el caso de El Salvador, decirles? Bueno, y lo dijo en su campaña en Texas, lo dijo. El problema de esos gobiernos de Centroamérica es que son corruptos. Y por esa corrupción la gente tiene que salir huyendo de esos países. Yo voy a terminar con esa corrupción, lo dijo así, ¿no? Va a llegar un momento en que así como le está hablando a México, le va a hablar a Centroamérica. Es cuestión de sparring, porque lo que siento yo que Trump está haciendo es preparándose para China, ¿va? China es el gran, digamos, encuentro que va a haber y está calentando con México y va de alguna manera después a seguir con nosotros. Él ha hablado y ha dado instrucciones para deportar a los delincuentes. Según las cifras de los delincuentes que hay en Estados Unidos, son 175,000 salvadoreños, según datos que ha dado el mismo ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño. Entonces recordábamos lo de la guerra con Honduras. Honduras deportó 100,000 salvadoreños al final, desde el 69 hasta el 72. Y es claro que más que digamos, la dictadura, ¿verdad? Porque la gente vivía en paz, de alguna manera, ¿no? Y la gente no se quejaba, pero más que eso fue la sobrepoblación. ¿Y cómo pasó? Porque eso genera conflictividad por la tierra. Exacto. ¿Y cómo pasó de ser los grandes héroes, ¿no? Porque nos fuimos a la guerra para defender a esos salvadoreños que estaban echando a los hondureños. ¿Y cómo esos héroes pasaron de repente a ser delincuentes? De repente a ser una carga. Y en los titulares de los periódicos y en las noticias, cuando tú ves la hemeroteca de la época del 72-73, siempre se acusaba cuando habían delincuencia, ladrones en las zonas rurales y eran deportados de Honduras. Habían sido deportados de Honduras. Se empezó a estigmatizar a todo aquel que había sido echado de Honduras, cuando habían sido la supuesta causa por la cual fuimos a la guerra. Entonces, sí está claro que el problema poblacional nuestro, y si nos devuelven 175,000 salvadoreños, ¿verdad? Y que ya vimos que va en serio, porque lo que ha hecho en los aeropuertos de Estados Unidos en la semana pasada va en serio. Incluso hay gente que tiene la Green Card, pero como está en el listado de estos 7 países, y si no estás en Estados Unidos, tenés que ir a la embajada estadounidense de ese país, sí, y ellos van a determinar, a pesar de que tenés la Green Card, si podés entrar a Estados Unidos o no. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Y Trump tiene razón. Es su país, él tiene derecho a poner leyes migratorias y tiene derecho digamos, a definir quién entra o quién no entra. Ahora bien, ¿qué es lo que va a terminar pasando aquí? El gobierno va a tener que aceptar de alguna manera la mediación de la ONU o de los Estados Unidos en el sentido de unas CICIES, que es lo que se han resistido, ¿no?, a implementar. O al fiscal se le va a dar más presupuesto o más fuerza. Una de esas cosas va a terminar pasando. Y van a tener
que comenzar a caer las élites. Vea, eso tiene que ser así. Trump tiene bien claro que el problema es las élites económicas y las élites políticas. Por ejemplo, la embajadora de Estados Unidos decía, ¿y para dónde se ve el dinero? Esta semana sabíamos que entraron 4.500 millones en remesas. Tú lo mencionabas hace un momento. Bien, ¿y para dónde se fue ese dinero? 4.500 millones es casi el presupuesto general de la nación. ¿Quién se quedó con ese dinero? Según Forbes, hay 160 salvadoreños que en su conjunto reúnen 21.000 millones de dólares. Entonces, Trump lo tiene claro. Hay un ciclo, que nazcan los salvadoreños que Dios quiera y crecen en un ambiente de pobreza material, espiritual, de oportunidades. Eso los empuja a irse del país, ¿no? Entonces, bien, ¿y tenemos dónde? El paraíso terrenal, Estados Unidos. Entonces, y una vez estén allá, por favor, hombre, manden remesas, manden remesas. 4.500 millones el año pasado. Entonces, y tenemos a una élite que les vende todo aquí a sus familiares. Ahí quedan esas 4.500 millones, si es que no también es lavado pitufo del narcotráfico, ¿verdad? Porque es otra cosa que no se ha querido decir, ¿va? Entonces, y la élite política religiéndose. Así como van las cosas, la Asamblea Legislativa va a tener la misma composición política que tenemos ahorita. No se vislumbra ningún cambio. Porque si la gente dice, pues no va a votar o no cree, van a quedar los mismos. Entonces, cuando dicen, ¿por qué el presidente habla arena que se siente? Es que no lo hace por otra cosa nada más que por los votos en la Asamblea. Es que la Iglesia Católica no tiene votos, la sociedad civil no tiene votos en la Asamblea. Entonces, al FMLN, al gobierno, lo que le interesa es tener mayoría calificada, y para eso al que tiene que estar rogando es arena, no a los sectores. Y aquí hay una tradición, ¿no? en la política. Se dice que, por ejemplo, exacto, el general Martínez, cuando vio una crisis, él llamaba a los 3, 4 ricos de la época y les decía, miren, yo necesito tanto para esto, así es que cáiganse, ¿verdad? Y los ricos, pues tener, y ya él ya repartía y arreglaba las cosas. Entonces hay como una costumbre en el país de ponernos de acuerdo los que mandan. Y los que mandan son este, y a votar a la Asamblea. Perdón, solo un matiz. Esto es bien importante lo que tú acabas de señalar. Solo un matiz, permíteme. Los que mandan. Aquí había jefes. Hubo un tiempo en que hubo jefes. Un jefe era Dawison, Roberto Dawison, el mayor. Un jefe era Shafik Handal, era Joaquín Villalobos. Duarte, cuando en Nueva York se firmó la paz, al final se resolvió el problema en un diálogo entre Shafik y Joaquín Villalobos, porque Joaquín no quería firmar y lo resolvieron en 5 minutos. La paz no se hubiera firmado porque Joaquín no quería firmar. Y Shafik lo confendió. Fuera de comité central, de comisión política, 2 hombres hablaron, eran jefes. Aquí, ¿quiénes son jefes? En Arena, ¿qué jefe hay? No hay. En el FMLN son administradores los que hay. Entonces se sientan allí en Capri y como nadie manda, no resuelven nada. No, entonces, claro, el general, y solo termino con esto, el general Martínez sí resolvía los problemas. Primero hablaba bajito, y entre más bajito hablaba, más semeaban los generales, dice un poema de Roque Dalton. Y el país tenía 0 déficit y 0 deuda. No había deuda y no había déficit. ¿Y quién manda en Arena? Tengo que ir a la pausa, caballeros, pero vamos a seguir hablando de este tema cuando volvamos. Antes de irnos a la pausa comercial, sin embargo, quiero comentarles lo siguiente. El Banco Promérica cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, 8 kioscos y 62 corresponsales financieros. Así que usted puede seguirlos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador, y también tiene el centro de contacto. Este está disponible y el teléfono es el 2513-5000, y el Banco Promérica es un orgulloso patrocinador de República. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, avanzamos en los temas y quiero que toquemos el tema de las alcaldías del FMLN que no han percibido ganancias, supuestamente del ALBA. Una auditoría de la Corte de Cuentas reveló que ALBA Petróleos usó en 2014 6,5 millones de utilidades de sus alcaldías socias para enfrentar pérdidas de 2006 y 2007. ALBA aparentemente nunca ha entregado ganancias a las alcaldías desde años anteriores, según un reportaje del periódico El Mundo, y la Corte de Cuentas tiene un juicio de cuentas por el año 2014. Aldo. Bueno, este es un tema delicado porque no estamos hablando de empresas privadas, ¿verdad? Estamos hablando que ha involucrado fondos públicos.
esta cuestión se venía cuestionando desde hace rato, incluso desde la propia fundación del consorcio ALBA, porque la participación que tuvieron las alcaldías fundadoras, obviamente que pertenecían a un partido político, que es el partido en el gobierno en ese momento, formaron una empresa mixta que de alguna manera se vieron involucrados fondos públicos, pero yo quisiera saber cómo se ha hecho la fiscalización por parte de la Corte de Cuentas de esos manejos, porque ¿quién decide hacia dónde se canalizan determinados beneficios económicos al final del periodo, cuando se tienen que repartir las utilidades? ¿En qué? ¿Quién fiscaliza realmente que las alcaldías reciben su tajada, su porción de utilidad que merecen por los fondos que tienen invertidos? ¿Quién decide? O sea, la pregunta cuando te digo quién decide no es quién formalmente decide, sino quién detrás del consorcio ALBA decide. Por ejemplo, yo estaba viendo la noticia de que esta otra empresa del Grupo ALBA que se formó, la Solidaria, así creo que se llamaba, sí, Tu Financiera, por ejemplo, pasó de tener, se le tuvo que vender crédito al Grupo ALBA. O sea, pasó de tener utilidades a tener que vender créditos para poder evitar la quiebra. Entonces, ¿quién decide cómo se manejaron esos fondos? ¿Quién tomó la decisión, responsable o no responsable, sobre la alocación de esos fondos? Entonces, a mí me parece que aquí lo que hay es opacidad, que aquí lo que ha habido es mucho manejo discrecional de gente que en realidad no debería estar tomando decisiones porque no pertenece formalmente a las instituciones municipales que están participando de la empresa, pero que toman decisiones porque son representantes políticos. Entonces esa visión detrás de la empresa ALBA también se ha visto afectada, y ahí creo yo que tiene que ver bastante el nivel de pérdida, porque había mucha vinculación, y para nadie es un secreto, con los venezolanos. Esa vinculación con los venezolanos está ahí. El problema es que los venezolanos están en serios aprietos y problemas económicos ahorita. O sea, la llave que en la época de Chávez venía y fluía hacia Centroamérica, por ejemplo, Nicaragua con Albaniza, por ejemplo, El Salvador con ALBA, tenía que ver con los precios del petróleo y con otra realidad, digámoslo así, económica venezolana, producto de los precios del petróleo. Pero cuando se vienen abajo y se desploman los precios del petróleo, ¿no? Y una economía que vive de la renta petrolera como la venezolana, donde cerca del 90% de sus ingresos vienen del petróleo. Entonces, cuando ya no pueden ese flujo llegar a Centroamérica y a estos consorcios que acabo de mencionar, entonces comienza la crisis, porque ahora los venezolanos que están, como se dice popularmente, raspando la olla, vienen y dicen, bueno, ya no podemos, pero aquí hay cuentas por cobrar, aquí hay que pagar, ¿verdad? Nosotros necesitamos dinero ahorita. Entonces, ese manejo, esa vinculación perversa que yo veo entre los venezolanos y estos consorcios de ALBA en Centroamérica, particularmente las empresas ALBA en El Salvador y las municipalidades, yo pienso que debe de haber una investigación exhaustiva y profunda por parte de la Corte de Cuentas para que nos digan a los ciudadanos cómo se han manejado esos fondos, cómo se han repartido las utilidades y si realmente las municipalidades han recibido lo que tienen que recibir en base a la inversión que tienen en esa empresa. Porque si no, se convierte en una empresa de manejo político por parte de un partido político que está en el gobierno, y entonces eso desvirtúa y deforma, digamos, la transparencia que se puede esperar. Giovanni, en ese punto quiero sacar a colación que hay un informe de la Auditoría Financiera de la Corte de Cuentas que diría que del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, ALBA supuestamente no entregó utilidades por medio de los alcaldes o a los alcaldes y prefirió invertirlos en sí misma para enfrentar pérdidas de ejercicios fiscales de 2006 y 2007. Mira, Aldo utilizó una palabra clave, opacidad. Hay que presumir inocencia, ¿verdad? Porque es un derecho constitucional, hay que presumir inocencia. Pero la investigación, que no equivale a proceso condenatorio, es necesaria, es imprescindible. Disipar esa opacidad en torno a la operación ALBA es importante, como es importante disipar opacidad en otras operaciones en el sector privado. Es importantísimo. Eso ya se está empezando a hacer en El Salvador. Y eso va a pasar, le guste o no le guste a quien sea. Va a pasar. Hay una opacidad en ALBA.
Yo no sé si allí se ha robado dinero, yo no sé, pero sí te voy a dar 3 datos. 3 datos bien importantes, con una reflexión final. No solo es que quebró esa financiera del consorcio ALBA, un banco, una financiera quebró. Acaba de quebrar Beca, una empresa que ni siquiera había empezado operaciones y ya la quebraron. Ahí tienen 2 o 3 canales, medios de comunicación en bancarrota, ¿verdad? Gente ve o quien te ve, ¿verdad? Como le dicen, el canal del crimen perfecto, porque puedes cometer un crimen frente a las cámaras y nadie se entera, ¿verdad? Entonces, tienes empresas quebradas y el responsable máximo, no sé si a nivel administrativo, pero el jefe de eso, que es el señor Merino, y que quiebra esas empresas, lo agarra el gobierno para que maneje el tema de inversiones en El Salvador. Con ese palmarés, si vienes de quebrar 3 empresas, hombre, si vienes de quebrar 3 empresas, bueno, como el chiste mexicano, José Luis Merino puede ser un excelente comandante guerrillero, México, ¿no? un buen jefe de partido, un excelente comandante guerrillero, pero ¿de dónde salió comerciante, empresario? ¿De dónde? Ser egresado de la escuela de cuadros políticos del Partido Comunista de Moscú, porque allá se graduaban los cuadros políticos del Partido Comunista Salvadoreño. La nomenclatura nuestra, sí, allá se graduó. Allá se graduaron en la Escuela Superior de Cuadros Políticos del Partido Comunista de la Unión Soviética. Egresar de ahí no te convierte en empresario, mano. A lo sumo en conspirador político. A lo sumo en conspirador político y medio guerrillero. Irregular. Ajá. Sí, pero si has quebrado 3 empresas, ¿por qué te voy a contratar para que me maneje el tema de la inversión en el país? Me lo vas a quebrar, hombre. Ok, Marco. Sí, hay una cuestión en esto. Uno de los discursos tradicionales de la derecha siempre fue que la izquierda salvadoreña no podía construir, que la izquierda solo destruía. Jorge Dabú tuiteaba algo muy interesante, decía, con lo que tú estás hablando de Beca, es que no es lo mismo volar postes que volar aviones, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que ha quedado evidenciada. O sea, con estas quiebras de estas empresas, y miremos, por ejemplo, quién estaba a cargo de la financiera, Chafik Handal, hijo. O sea, los nombres que están ahí, ¿no? No tenemos datos, digamos, hasta cierto punto claros sobre ALBA El Salvador, pero el Confidencial, por ejemplo, el periódico de Carlos Chamorro en Nicaragua, ha hecho una investigación muy interesante de Albaniza y al parecer el mal manejo, no vamos a decir robo, vamos a decir el mal manejo de ALBA Nicaragua, llega a $3.500 millones, que los ha manejado Daniel Ortega a discreción. Discrecionalmente. O sea, $3.500 millones, donde allá pasa lo mismo. Quebró la compañía de aviación de Nicaragua que iban a formar, los canales los manejan, allá sí lo manejan ellos porque tienen ese monopolio, los hijos están... Empresa familiar. Exactamente, empresa familiar. Y en el caso de El Salvador, todavía Alba Petróleos tiene que explicar las 8 offshore que formó en Panamá, que no han querido hablar de eso. Entonces, el punto es que tú hablas que corte de cuenta. Bueno, cuando ya hay offshore donde se sacaron aproximadamente $300 millones de El Salvador y que de esa manera ese dinero ya no puede entrar a control de corte de cuentas, y como las alcaldías están ahí y tienen forzosamente de alguna manera que saber cómo se maneja esa inversión de la estatal a través de las alcaldías en Alba Petróleo, ya va agarrando tintes para el fiscal general de la República. Porque sigue pendiente esa investigación de parte de la Fiscalía, las offshore, ¿verdad? Hubo evasión, hubo elusión, ¿de qué es ese dinero, verdad? O algo peor como lavado, que no lo sabe. Exactamente, entonces, pero allí, y no solo lo ha hecho Alba, porque hay como 23 empresarios salvadoreños o empresas metidas en eso, pero Alba está en eso también, entonces ha creado como 8, digamos, empresas en Panamá, en este paraíso fiscal, de las cuales se han negado a explicar. Entonces, de alguna manera, vamos a tener que ver. Tú hablabas del canal, por ejemplo, allá en San Miguel ha surgido un canal de televisión también, Televisión Migueleña, donde no se sabe quién financia eso, pero está al servicio, por ejemplo, de la alcaldía de San Miguel, del FMLN. El alcalde Pereira ha dicho que él no tiene acciones en el canal, pero él realiza labores digamos, de dueño en el canal. Entonces, sabiendo, por supuesto, ahí todo está en función de la figura de él, el canal TVM en San Miguel. Pero ¿y quién financia ese canal? Se supone que es Alba Petróleos también, ¿verdad? Porque la alcaldía no pauta ahí, el canal no se mantiene del aire, ¿no? Entonces, no es la BBC,
Entonces, alguien tiene que pagar esa planilla. Y no hay una gran pauta comercial. Exactamente. Entonces, obviamente, también es como está bajo el mismo modelo de Gente Ve en San Salvador, ¿no? Entonces, y es lo mismo que hizo el exalcalde Salgado, que decía que él no es dueño de TVO, pero él manda en TVO. Entonces, igual, hoy el alcalde de San Miguel, él no es dueño de TVM, pero manda en TVM. Entonces, hay como un insulto a la inteligencia, en el sentido de que yo no soy el dueño, pero mando. ¿Cómo es eso, verdad? Entonces, esas cosas que se están negando a explicar, van a tener que explicarlas. Y yo daría un consejo, ¿verdad? Cuando vimos la foto, ¿no?, del expresidente Saca en traje blanco, como desfilan a los pandilleros, yo no sé a ustedes, pero yo me impresioné, ¿no?, por la figura que representó Tony Saca. Y el ego, ¿no? Acordémonos que viene de medio, ¿verdad? Entonces, más la presidencia, si él fue un súper presidente, ¿no? Entonces, el ego de Julio Ram, ¿no? Entonces, tú lo veías ahí en línea de pandilla, ¿no? Entonces, que no se le olvide al FMLN, ¿no? Bueno, que la derecha va a recuperar el poder en algún momento. Pero en un par de banqueros también podemos verlos en calzoncillos ahí. Claro, exacto. Claro, está bien, y está bien. Sí. Pero la derecha va a recuperar el poder en algún momento. Y va a ser implacable con todos esos casos de corrupción. Ahí no va a haber viceministro de inversión que valga, no va a haber inmunidad. O sea, la derecha cuando regrese va a ser implacable. Lo estamos viendo con Trump. Después de tener un afroamericano, vea, esas radicalidades se dan. Porque la izquierda lentamente está decepcionando. La izquierda ya no es izquierda en este país. Entonces la izquierda administra el sistema que le ha dejado la derecha y se está beneficiando de ellos. Y lo administra mal, además. Sí. Tengo que ir a la pausa, pero tengo un tema todavía muy importante y del momento que debemos hablar, y es el tema del Citrans. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Hablemos rápidamente del Citrans, se nos acaba el tiempo, pero eso es importante. La pregunta principal para muchos es el por qué se designó un carril exclusivo para que funcione un negocio que se considera privado. Y ya la Sala de lo Constitucional le dio a la Asamblea y al Gobierno un plazo de 10 días para responder a varias preguntas sobre el Citrans. Al respecto de esto, quiero que escuchemos lo que dijo el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. Así se hace en los países. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el proyecto de Colombia, los proyectos de distintos países, y esa es la manera, porque lo que estamos preservando en este caso es la división del buen uso del espacio público. Lo que está evaluando la sala, según la demanda que se ha interpuesto, es el uso del espacio público. En nuestro criterio no está en juego de ninguna manera un proyecto que es estratégico para la población, que ha demostrado poder estructurar un transporte bien organizado. Bueno, la Corte va a pedir básicamente cuáles son los argumentos jurídicos que sustentan el hecho de segregar los carriles y entregados a privados. Sí, por eso, el amigo Eugenio Chicas, bueno, gracias por la explicación, pero es que esa explicación se le debe dar a la sala. Son ellos los que la han, es una institución que tiene esa potestad de pedir esa información, esa explicación, sin ningún problema, sin molestarse. El gobierno no tiene por qué molestarse y la sala le pide una explicación, que se la den. Y si no hay problema, porque se hace en Colombia, pues no hay problema, porque se molestan. No, que le den la explicación bien dada a la sala. Y no es una explicación política, es una explicación de orden financiero, jurídico, técnico, porque hay un espacio público usado por privados. Bueno, ¿cómo se hizo esa cuestión? ¿Está bien hecha? ¿Está bien formulado en términos jurídicos eso? Si no hay problema, pues no hay ni morbosidad en eso. Basta con hacer una explicación, es un escrito y entregarlo a la sala. Ahí en CAPRES tienen desde asesores hasta técnicos que pueden hacer ese escrito, presentarlo a la sala en menos de 10 días y se acabó el problema. Ahora, si no está bien hecho y si hay opacidades, como en el caso de Alba, van a tener problemas. Van a tener problemas y bien serios. Porque el gran truco, la gran trampa aquí es el elemento de dinero público o propiedad pública, manejada a discreción, ¿verdad? Por políticos irresponsables, y si hay de eso, vamos a ver más políticos presos. Ok, Aldo, tú eres abogado, no sé si aquí aplicaba una licitación de carácter público donde, porque da la impresión que se le ha adjudicado a una empresa, es cierto, juntaron a un grupo de empresarios, pero todavía
¿te queda la sensación que hubo mucha discrecionalidad y dedicatoria a la hora de decir te vamos a entregar esto? Sí, lo que pasa es que es un problema incluso de carácter constitucional, porque la Constitución establece que no se pueden hacer concesiones automáticas por parte del Ejecutivo de los espacios públicos y que esa facultad le compete al Congreso, a la Asamblea Legislativa. Entonces, independientemente de la figura que haya buscado el Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra entidad del Ejecutivo, independientemente del propósito, independientemente de lo bueno que el proyecto pueda hacer y de los beneficios que pueda tener para el público, si no se hizo el procedimiento basado y apegado a la Constitución, entonces lo que dice el vocero de CAPRES, Eugenio Chica, es simplemente retórica poco fundamentada cuando dice, es que lo que dice él no está en juego o en peligro. ¿Y él cómo sabe que no está en peligro? Si la sala lo puede declarar inconstitucional la concesión que se haya hecho mal hecha de eso y se acabó el CITRAM, también podían haber dicho que no estaban en peligro los diputados suplentes o que no estaban en peligro las candidaturas uninominales, que no estaban en peligro el voto por bandera. O sea, aquí todo está en peligro. O los 900 millones. O sea, el CITRAM se puede acabar si la sala estima de que se hizo mal. Ahora, mi impresión, y esta es una opinión jurídica, porque tuve la oportunidad de leer la demanda, y además de eso, ¿quién crees que presentó la demanda? Si la demanda la han presentado los buceros que quedaron enojados, excluidos del proyecto y compañía. Esos son los que han puesto la demanda. Es más, hasta te podría decir a quién contrataron para que les hiciera la demanda, porque lo sé. Pero no fuiste tú. No fui yo. Te lo confirmo que no fui yo, pero ellos son los que están detrás de eso. Y los argumentos, créeme que son bastante sólidos, los argumentos de la demanda. O sea, aquí tenemos entonces aquello de que el niño que llorón y la nana que lo pellizca. O sea, el proyecto mal hecho y los otros que están enojados porque los dejaron afuera de la fiesta. Entonces, yo miro la fotografía, digamos, más ampliada. Esto sucedió producto de que el gobierno, cuando el proyecto se implementó, no estaba el proyecto engarzado con una visión estratégica de cambio estructural del problema del transporte, sino que lo que dijeron es, no, es que lo vamos a hacer, lo que estén de acuerdo, vénganse, y los que no estén de acuerdo se van. Siguieron utilizando esa figura, parecida a lo que ha hecho ALBA, de usar fondos públicos, empresas privadas bajo la figura de la concesión, pero también ahí hay fondos públicos, y crearon esos consorcios con algunos buceros que sí estuvieron de acuerdo con el proyecto, y ahí quedaron un montón de gente excluida. Entonces, esa mecánica de funcionamiento es la que termina, estos son polvos de aquellos barros. Ahora tenemos este resultado. En buenas cuentas, el gobierno tiene que dar las explicaciones, la Asamblea, el Ejecutivo, pero será la sala la que al final va a decir si se acaba o no se acaba el CITRAM. Lo que a mí me preocupa es que vaya el gobierno en su retórica pobre a decir que si la sala encuentra que se hizo mal la concesión, se declara inconstitucional la misma, entonces que poner otra vez a la sala en contra del pueblo y manejar otra vez el discurso de, mire, la sala está en contra del pueblo, que son expertos en hacerlo y lo hacen siempre. Mire, la sala otra vez está en contra de los intereses de las mayorías. Mire, todas las batallas. Sí, todas. Pues sí, se las ha ganado sin porque excepción. esa retórica no tiene fundamento. Es darle cosas al aguijón, entonces, pegarle patadas a la espina. Entonces, en buenas cuentas, yo pienso, y aquí no hay mucho más allá que decir, que este es un problema de mal manejo de origen del proyecto, de mal manejo legal, constitucional de la concesión, ¿verdad? Y de una falta de visión integral de resolución del grave problema del transporte del país, que en buenas cuentas, mira, encaja hasta dentro de un pacto de nación. Si una de las aristas tendría que ser esa. Pues. Ok. Marvin, tienes la última palabra. Bien, fíjate que leyendo este caso del CITRAN y cómo se concesionó, por ejemplo, cómo se crea Cipago, cómo Cipago habla con la empresa argentina Unetel y cómo se crea Subes El Salvador como subsidiaria de Subes Uruguay y cómo Subes Panamá le presta dinero a Subes El Salvador y va viendo apoderados de Alba Petróleo y gente afín. Leyendo cómo se ha armado esto, me acordaba, y lo comentábamos extra cámara, cómo surgió durante la presidencia de José María Lemus el primer servicio de buses urbano en San Salvador, pero bien con motoristas, decía Waldo Chávez Velasco, con uniforme, amables, que paraban, corbata, exacto, y se hicieron paradas de buses, aquellas de metal, daban ticket y toda una cosa bien moderna, ¿no? Y una novedad, pero resultaba, decía Waldo Chávez Velasco, que la dueña era la primera dama de la República, la esposa, doña Coralia Párraga de Lemus, era la dueña de eso. Entonces, eso mismo ha pasado aquí.
con el Citram. Yo no soy magistrado de la Sala de lo Constitucional, así es que puedo adelantar criterio. Yo no creo que la Sala vaya a declarar inconstitucional el Citram. Lo van a dejar. Primero porque se imaginan la Sala, si lo declara inconstitucional, hay que votar todo eso, ¿verdad? Habría que, no sé, ir a guardar los buses, a saber qué cosa. Arrancar todo eso. Exacto, arrancar todo eso de ahí. Entonces no creo que la Sala se vaya a meter. Por eso no tomó medidas cautelares. Por eso no las tomó, eso es lo que nos está diciendo. Entonces el Citram va a seguir. Ahora, lo que sí está detrás, y ahí nuevamente vuelve a fallar Arena como oposición, es que los ataques de Arena al Citram le cambiaron ruta. La ruta era por la Rubén Darío para subir por la Araujo. Y el otro, el celebérrimo diputado David Reyes, ¿verdad? No hay rampas para la gente con limitación de movimiento. El gran discurso político. Es el gran discurso político de esta oposición. No, el problema en realidad está en cómo se ha concesionado eso. Si formaron, por ejemplo, el asocio público-privado, porque entonces tal vez ahí podría haber una salida para darle la concepción a esta empresa, porque también tiene parte el Estado, ¿no? Pero si no hay asocio público-privado, ¿cómo se lo dieron a Cipago? Habiendo el precedente de Selenel. Exactamente, es que han hecho, digamos, tomando las distancias, pero un símil muy al caso es Selenel, exacto, tenés razón. Cuando lees todo eso, cómo se ha ido armando luego, ahí hay acusaciones serias de cómo se le pagó por consultoría a los directivos de Cipago, ¿verdad? Para que al final fuera quedando la empresa Subes. Ahora, sin por cuestión de tiempo, Marvin, para ¿no? clarificar, tú lo que estás diciendo es que al final la consecuencia va a ser rehagan el proceso de adjudicación del Citram. Es posible. Eso ahí puede ir fallando la Sala de lo Constitucional y porque hubo competencia. Es que participaron una empresa brasileña y una empresa española. ¿Cómo privatizaba Arena, Marvin? Bueno, claro. Acordate en la madrugada. ¿Cómo privatizaba Arena? Exactamente. Okay. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Giovanni, Aldo y Marvin. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.